cuando hablamos de agricultura familiar y de qué hablamos cuando hablamos de agricultura familiar en Argentina. Hay una vieja discusión, digamos, acerca, incluso cuando digo vieja, me voy a la época de Kautsky, Lenin, digamos, que empezaron a pensar si esta forma de agricultura familiar tenía la posibilidad de persistir en el capitalismo, porque se trataba de una forma de producción distinta, que en general no contrataba mano de obra, que llevaba a cabo la producción con el trabajo familiar, que podía acceder uno a los mercados, pero sin lugar a duda era lo que se denominaba una forma de producción no capitalista. Entonces se discutía si iba a tender a desaparecer, si se iba a transformar y adaptar, si iba a quedar como un núcleo de resistencia al interior del capitalismo. Y acá también en Argentina hubieron discusiones acerca de cómo definir esta agricultura familiar. Una de las primeras opciones, digamos, en esta definición tenía que ver con el origen de la mano de obra. Se decía en un momento, bueno, para que una producción sea familiar tiene que llevar a cabo esa producción con la mano de obra de la familia. Después se dijo, bueno, que sea mayoritariamente con la mano de obra de la familia, aunque temporalmente se pueda contratar otro trabajador extrafamiliar. Bueno, pero esta definición por la mano de obra no era suficiente, digamos, porque a veces también dependía si había familiares que puedan llevar a cabo la actividad. Uno se pregunta en qué cambia una explotación de 100 hectáreas si cuenta con hijos que puedan llevar a cabo el trabajo o si tiene que contratar a alguien que lleve a cabo ese trabajo. Entonces, bueno, hubo algún problema en esa definición. Después habló del nivel de capitalización, si tienen capital, si tienen maquinaria para llevar a cabo la producción o si no la tienen, poner un límite de antigüedad de esa maquinaria, de escala de extensión, según cuántas hectáreas tenía la producción, si era familiar o no, y también la cuestión de el acceso a los mercados. No es lo mismo cuando es autoproducción que cuando se accede a los mercados. Bueno, pero si es autoproducción y accede a mercados locales es distinto. Bueno, la cuestión es que, como verán, no es tan fácil definir a qué llamamos agricultura familiar y además esta agricultura familiar se asocia con las regiones productivas y con los modelos de producción. No es lo mismo ser agricultor familiar en la producción algodonera, manual, como vemos en esa foto, que ser agricultor familiar en la producción sojera, por ejemplo, como vemos en la otra foto. Y tampoco es lo mismo estar en qué modelo de producción está inserto. Podemos hablar de agricultura familiar en un modelo de producción hegemónico del agronegocio, o solo podemos hablar de agricultura de producción cuando estamos hablando de aquella producción manual, cosecha manual del algodón casi inexistente hoy en día. Bueno, estas son discusiones que todavía se mantienen. Y para ejemplificar un poco de qué me estoy refiriendo cuando hablo de agricultura familiares, podemos decir de región pampeana, de regiones extrapampeanas, traje a modo ilustrativo dos trabajos que analizan la agricultura familiar. Uno, que tiene que ver con región pampeana, en el partido Junín, en provincia de Buenos Aires, donde yo hice la tesis doctoral. Esto es producto de esa tesis. Hay un cuadro en que se analiza el origen de esa mano de obra. Y como verán, y cuando hablo de mano de obra no familiar, estoy incluyendo al contratista de maquinaria. Ahí ha ido familiar.
al contratista de maquinaria, porque también es una forma indirecta de contratar trabajadores, porque cuando se contrata la maquinaria, se contrata junto con el maquinista que lleva a cabo la actividad. Y cuando nos ponemos a analizar el origen de la mano de obra, vemos que solamente el 14,4% cumple con esa definición estricta de origen de mano de obra familiar. Estoy hablando de todas las explotaciones de menos de 500 hectáreas en Junín. Entonces, digamos, el corte por escalas está hecho. Y vemos entonces que de esa totalidad solo el 14,4% trabaja con mano de obra productor y familiar. Y el 73,5% no cuenta con trabajo familiar, sino trabajo el productor y trabajo no familiar, que en su grueso es este contratismo de maquinaria. Entonces, sin lugar a dudas, estamos hablando de una agricultura familiar muy especial, una agricultura familiar inserta y adaptada a este modelo del agronegocio, donde el contratismo de maquinaria está generalizado, donde en su gran mayoría la residencia del productor no es en las áreas urbanas, no es en el campo que maneja, sino en este caso en la ciudad de Junín o en otras ciudades del partido cercanas a las áreas rurales. Entonces van y vienen estos productores casi todos los días al campo, pero residen junto a su familia en ámbitos urbanos, y este productor dejó de ser esa figura tradicional del hombre de campo, de ese hombre que es el mismo, que es tractorista, que anda a caballo, digamos. Ese productor se convierte en un gestor de la producción, que contrata estos servicios de maquinaria, que decide qué producir, que compra los insumos necesarios, que accede a financiamiento bancario, que lleva a cabo la contabilidad, pero es muy distinto esa imagen de productor familiar tradicional. Y el otro ejemplo que traje hoy de agricultura familiar es esta que hicimos hace poco, esta imprenta, un artículo sobre la agricultura familiar de Chaco, más particularmente con trabajo de campo hecho en Comandante Fernández, que es donde se ubica la universidad, que la ciudad cabecera es Peña. Y acá cuando hacemos un análisis de la agricultura familiar, encontramos una diversidad enorme. Encontramos el agricultor familiar sojero, que es el rosado que encuentran a la derecha, que es si ustedes quieren, el más parecido al que acabo de describir en la región pampeana. Después el agricultor familiar rentista, el agricultor familiar algodonero, el agricultor familiar ganadero con huerta y el agricultor familiar con huerta. Estos distintos tipos de agriculturas familiares no solo se diferencian por el cultivo que llevan a cabo, sino por su perfil. Digamos, el agricultor familiar con huerta, por ahí ese azul que está ahí en la punta, es el más parecido al campesino clásico, digamos, que no lleva otra actividad más que tener su residencia rural y contar con una huerta con la que puede por ahí vender en los mercados locales o tenerlo para autoproducción. Y esto es, para poner un ejemplo, y estas distintas agriculturas familiares también guardan relaciones de conflicto y de dependencia con otros agentes, que es los que se muestran en este cuadro, con los productores sojeros vecinos, con el gran productor algodonero, con el Estado nacional, el Estado provincial, el arrendatario, trabajadores, contratistas. Bueno, acá no voy a profundizar de qué se tratan estas relaciones,
pero traje como una manera de ir viendo que cuando hablamos de agriculturas familiares, hablamos de distintos perfiles de productores, no solo principalmente entre regiones, pero también al interior de una misma región productiva.